¿No? Se acabaron las dudas. Ya. Entonces, los temas, no son muchos los temas, como en general estuvieron bastante buenos las notas. ¿Cuáles son los temas que vamos a tocar? En la etapa, sí, guardar la luz en el alma. Ay, qué chistoso, Sebastián. Ya. Por ejemplo, sobre vulnerabilidad, ya. Sobre capacidad en un país, ¿no es cierto? Esto del fases de mitigación del ciclo de manejo de riesgo, y también por ahí, pero en el caso de ustedes no fue tanto, ¿ves? Sí, y también por ahí algo sobre los tsunamis, que ahí se nota, por ejemplo, cuando uno les manda algunas cositas para que lean y no las lean, ¿ya? Así que, bueno, voy a compartir el PPT con ustedes, un PPT es cortito, ¿ya? Así que ahí vamos a ver algunas cositas acerca de esta retroalimentación, que igual es importante. Ahora, yo quiero preguntar algo. No, no corte la grabación, profesor, déjela nomás. ¿Les ha ido mejor? ¿Han habido mejores notas? En términos generales, ¿a qué se puede atribuir que haya mejores notas? Si yo igual comparo con el año pasado, de todas maneras también había mejores notas. ¿Qué ha sido? ¿Solo ustedes o también algo de la clase? Eso me gustaría saber. Sobre todo ustedes que ya les queda la nada misma. A ver, los comunicativos. ¿Nada? Ustedes han estudiado más, por eso tienen mejores notas. ¿O hay algo de la clase que se haya hecho además que colabore, que contribuya? Es que, bueno, esta materia de por sí ya como que me agrada mucho, Ya. así que por eso no es algo que lo tenga que hacer por obligación, sino que es algo que me gusta, por eso lo entiendo mejor. Ah, ya, qué bueno. Ah, me alegro. ¿Y los demás? ¿Y de lo que se ha hecho en la clase? ¿Qué cosas distintas? ¿Qué cosas distintas de las que hemos hecho o hicimos en primer y segundo medio se han hecho ahora? ¿Hay algo que notan que es distinto o todo exactamente igual? Aparte de Zoom. Aparte de Zoom, de todas maneras. ¿Qué cosas hemos hecho distintas? Señor Viana, usted ha estado conmigo desde primero medio, así que me puede decir, ¿quién otro ha estado conmigo? La Alejandra Puyado también, Alanis también, Benjamín también, la Emilia no, Fabián también, Fernanda tampoco, Francisco Novoa también ha estado conmigo, desde antes. ¿Qué Mauricio es ese? La Melanie también, Seba también, la Vale Díaz lo mismo, Vicente igual. No hay nada distinto en las clases, siguen siendo exactamente igual. A ver, ¿qué me dicen acá? Exactamente, la tarea de repaso de la prueba, la retroalimentación, eso. Ahora, se tiene que hacer retroalimentación. Lo que sí es bueno, ¿ya? Pero a mí la materia fue más interesante, me costó mucho menos aprenderla. Ya sé, sí se va. Sí, es que son distintos y cosas igual que no, o sea, que nos interesa conocer, de todas maneras. O sea, esta unidad, por ejemplo, esta que estamos viendo, módulo, no unidad. Estamos en la unidad 1 de este módulo. Tiene que ver con la prevención y cuidado frente, ¿no es cierto?, a todo lo que puede ser riesgo, amenaza. Entonces, está pensado en eso, en que si yo viajo, voy a algún lugar, ¿no es cierto?, de mi país, pensado sobre todo del país, ¿no es cierto?, yo tenga algunas herramientas que me permitan poder reaccionar si hay algún, ¿no es cierto?, algún fenómeno que pueda ser dañino, ¿no es cierto?, algún desastre que se genere, ¿ya? Bueno, en eso está pensado.
Pero a nosotros nos solicitan que vayamos haciendo retroalimentación. Es bueno hacer la retroalimentación, ver en qué fallaron, ¿ya? Lo que sí ocupa tiempo. Y yo además estoy haciendo, generalmente hago repaso, cosa que tampoco hemos hecho en otra oportunidad, o si se aclaraban dudas, ¿ya? Ahora, si ustedes lo piensan, nosotros tenemos 4 evaluaciones en el semestre, este año, 4 por semestre. Usualmente hemos tenido 6, e incluso algún año hasta 7 por semestre. Y eso a mí personalmente no me da, no me da, mi persona no puede hacer tanta cosa, generar guías y pasar y revisarlas y verlas, no, ahí. Entonces, ahora que son 4 pruebas, se da la posibilidad de que uno pueda hacer más. Porque por lo menos en mi caso yo tengo 14 cursos y a todos les he mandado guías este semestre y parte del pasado. Entonces, igual es hacer como varias cosas. Ya, vamos aquí entonces a la retroalimentación. Vamos al objetivo que dice, si es que se quiere cambiar la cuestión esta. Ahí está. Aclarar dudas sobre conceptos como vulnerabilidad, capacidad y su relación y etapas del ciclo del riesgo. ¿Ya? Bueno, y aquí nos vamos a lo que es la vulnerabilidad. ¿Ya? Bueno, ¿no es cierto? Nosotros hemos conversado acerca de la vulnerabilidad. A lo mejor no es un concepto que todavía está muy establecido. Pero ojo, nos estamos refiriendo a vulnerabilidad de una región o porque una región, un país, una ciudad son vulnerables. ¿O qué lo hace ser vulnerable? ¿Ya? No estamos pensando aquí en vulnerabilidad de la persona. ¿Ya? O en términos generales de la población, sí, pero frente al ambiente, a lo que sería una región, ¿ya? Bueno, entonces la vulnerabilidad, como dice ahí, es una incapacidad, ¿no es cierto?, a resistir frente a un fenómeno, ¿no es cierto?, un fenómeno de la naturaleza que nos trae consecuencias negativas. O también puede ser esta, ya no incapacidad de resistencia, sino que incapacidad para poder, como dice, reponerse cuando se generó, ¿no es cierto?, un desastre. ¿Ya? Si nosotros tenemos cierta incapacidad para reponernos, levantarnos y salir adelante, ¿no es cierto?, como ciudad, como región, como país, ¿ya? Eso eh, implica que somos vulnerables, ¿ya? Bueno, y aquí este mismo ejemplo lo repetí más adelante, pero bueno. Por ejemplo, las personas que viven en una región donde hay una planicie van a ser probablemente más vulnerables ante las inundaciones a aquellos que viven en lugares, ¿no es cierto?, que puedan estar más en altura. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Ahora, otro también, lo mismo del concepto de vulnerabilidad. Ya, ahí está el mismo ejemplo, dicho con algunas otras palabrillas, ¿ya? Habla de que la vulnerabilidad hace referencia a la susceptibilidad, ¿no es cierto?, o la predisposición, ¿cierto?, propia de un medio. A eso se refiere con que sea intrínseca, ¿ya? Y los recursos naturales a que puedan sufrir, ¿no es cierto?, susceptibles a sufrir daños o pérdidas cuando aparecen estos fenómenos, ¿no es cierto?, estos eventos naturales que finalmente son dañinos, ¿ya? O sea, si yo estoy en un país, en una ciudad vulnerable, ¿no es cierto?, los daños pueden ser muy grandes. Si la vulnerabilidad no es tanto, los daños pueden ser menores, ¿ya? Ahora, en general yo creo que todos los países tienen algún grado de vulnerabilidad. No creo que no haya ninguno que no sea vulnerable a algo. No lo creo. ¿Ya? Porque hay diversos fenómenos también que nos pueden afectar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el concepto opuesto a vulnerabilidad? ¿Cuál sería ese?
que nosotros lo hemos mencionado también. A lo mejor, bueno, tampoco es que a lo mejor se maneje, pero lo hemos mencionado. ¿Cuál sería el opuesto? El concepto de capacidad. A ver, ¿a qué se refiere esto? Cuando hablamos de capacidad, ¿a qué se refería? Pensando, ojo, en capacidad hablemos de un país, una región, una ciudad, y capacidad desde distintos puntos de vista, ¿ya? ¿A qué se refería la capacidad? Por ejemplo, doña Emilia, ¿a qué se referiría la capacidad? Bueno, veamos a ver si se inspiran. Bueno, y ahí era una pregunta que la vamos a dejar para el último, porque vamos a ver las dos cosas. La capacidad, ¿no es cierto? Y esto de la vulnerabilidad. Ahí está. Bueno, la capacidad tiene que ver, como dice ahí, a todas estas fortalezas, atributos, conocimiento. Por eso le digo, no es solo en un ámbito, ¿no es cierto? Y recursos que tiene una comunidad, que tiene una población, que tiene una ciudad, ¿ya? Y esas capacidades lo que van a hacer es reducir el nivel de riesgo o los efectos, ¿no es cierto?, que pueda generar algún fenómeno el cual nos haya afectado, ¿ya? Entonces, si mi país tiene, o mi ciudad, mi comuna, de hecho yo en algún minuto les pregunté por la capacidad de Puente Alto, ¿ya? Si cuenta con diversas capacidades, ya no solamente, no sé, pues cuenta con dinero, no es una comuna pobre, por ejemplo, ya mi comuna, ya no es solamente con eso, la capacidad va más allá de que un lugar, o sea, una comuna, una región, un país tenga solo dinero. Y la capacidad implica tener también instituciones, implica tener, ¿no es cierto?, personas idóneas en ciertas áreas que puedan crear, por ejemplo, leyes, ¿no es cierto?, que puedan crear, ¿no es cierto?, construcciones que sean eficientes para el país, para la geografía del país o para las características de un país. ¿Ya? Entonces, la capacidad va más allá de solo a lo mejor tener dinero, sino que considera distintos ámbitos esto de la capacidad. Por eso se dice combinación de todas las fortalezas, atributos, conocimiento y recursos que tiene una comunidad. ¿Ya? Ahora, esa capacidad entonces incluye medios que son físicos, lo que decía, institucionales, sociales o económicos. Sería I o, ¿ya? Así como también las cualidades personales o colectivas como liderazgo y gestión, porque si nosotros no tenemos buenos líderes, ¿no es cierto? Pensemos a nivel de gobierno en un país. No, no funcionan las cosas, no se crean leyes, no se es proactivo, no se está previniendo, por ejemplo, todos estos fenómenos que puedan causar daño. Entonces, es súper importante el liderazgo y la gestión, lo que se haga. ¿Ya? Nosotros la semana pasada, ¿de qué fue lo que hablé? La semana pasada, no, la antepasada. ¿Cuál fue el último tema que nosotros tratamos? ¿Cuál fue? Hablamos de gestión de riesgo. Gestión o manejo del riesgo. ¿Ya? Entonces, si nosotros no tenemos, ¿no es cierto?, gobiernos donde generen buenas gestiones, en general no va a funcionar muy bien el país desde distintos puntos de vista. ¿Ya? Y en lo que se refiere a todos estos fenómenos y desastres, a los riesgos naturales, es súper importante tener un buen liderazgo y una buena gestión. ¿Ustedes se acuerdan de, bueno, no se acuerdan, no creo que se acuerden, eran chicos, ya, 11 años atrás, para el terremoto?
ahí hubo un error en la gestión. ¿Qué fue lo que pasó en ese terremoto? ¿Se acuerdan? Que causó bastante daño por una mala gestión o mala comunicación o la mezcla de ambos. ¿Se acuerdan o saben qué fue lo que pasó? Hay un tsunami y se supone que se planteó que no corrían después del terremoto, ¿no es cierto?, riesgo de tsunami. Y no se dio la alerta hasta muy tarde. Entonces, eso fue, bueno, un gran problema. Entonces, nosotros debemos considerar que es importante esto de las capacidades. Ya, sí, podemos tener vulnerabilidad, pero también es importante tener capacidad. Y aquí va la pregunta. Ya hago la pregunta doble. En el caso de Chile, primero, ¿qué vulnerabilidades tiene Chile? ¿En qué aspectos nosotros somos vulnerables? Y luego la pregunta, ¿qué capacidades tiene Chile? Partamos con las vulnerabilidades. Y recuerden que estamos hablando de vulnerabilidades desde el punto de vista ambiental. ¿Ya? A ver, ¿en qué somos vulnerables? ¿En qué aspectos somos vulnerables? A ver, ¿en qué aspecto? Por ejemplo, bueno, nosotros hace un tiempo atrás hablamos del cambio climático. Y en relación al cambio climático, nosotros somos un país muy vulnerable. De hecho, ¿no es cierto? Se plantea, bueno, que existen, ¿no es cierto?, 9 puntos de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos 7 de esos 9 puntos. Ya. Ahora, ¿qué era lo que nos hacía ser también tan vulnerables? ¿Qué es lo que afectaba para que nosotros fuésemos un país bastante vulnerable? Y que podemos tener como muchos riesgos naturales. ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que influía? Niños aún no salen de vacaciones, ¿eh? Y han terminado. Así que, por favor, a ver qué me están diciendo por acá. Héctor, eso lo sabemos todo. Pero para las otras no había pasado ni siquiera eso. Pero algo tendrá que servir el repaso, Héctor, de todas maneras. No, si hay cosas que uno las sabe, Héctor. Em, es cuestión de mirar los tiempos y las notas y uno se da cuenta al tiro. Porque hay veces, muchas veces que uno hace preguntas y no tiene ni idea dónde están parados. Ya han sacado una regia nota. Así que sí sabemos esas cosas. No es lo mejor de todas maneras, pero bueno, no se puede hacer. Ya, nada que hacer. Bueno, a ver, ¿en qué aspectos somos vulnerables? ¿En qué aspectos? A ver. No, a ver si alguien más me va a decir alguna cosita. A ver acá. Ya, la validez dice la geografía. Ya, tanto como la geografía como la ubicación geográfica. Recordemos eso. En relación a la ubicación geográfica, ¿qué es lo que afectaba para que nosotros seamos un país vulnerable? O bastante vulnerable. ¿Qué más? ¿Qué es lo que influía? Bueno, esto que éramos parte, ¿no es cierto?, del cordón de fuego del Pacífico. Ya, eso también nos influye bastante en que nosotros tengamos sismos, en que nosotros, aparte de que nuestro país es largo y angosto, y gran parte de nuestro país está en este cinturón de fuego. Ya, no olviden eso, aunque sea como cultura general. Ya, pero aparte lo que decíamos, somos un país muy largo, donde
Hay montañas que también de alguna manera influyen, hay costas que también, ¿no es cierto?, nos hacen un poco más vulnerables, ¿ya? Por ejemplo, y eso mismo también influye que frente al cambio climático nosotros seamos también tan vulnerables, ¿ya? El hecho de tener un desierto, ¿no es cierto?, tengamos cierta tendencia a la sequía, todo eso nos convierte en un país vulnerable, ¿ya? Bueno, y en cuanto a las capacidades, a ver, ¿qué me pueden decir de las capacidades? Sebastián, por Dios, ya. No vamos a discutir ninguna cosa de esa. Veamos acá. Veamos acá. Las capacidades nuestras, las capacidades de Chile. ¿Qué capacidades tenemos? ¿Con qué podemos enfrentar las distintas amenazas? ¿Con qué podemos enfrentar las distintas amenazas? A ver. ¿Cuáles son nuestras capacidades para enfrentar las amenazas y estar como preparados? Por ejemplo, en relación a los sismos, ¿cuáles serían nuestras capacidades? ¿Con qué contamos? ¿Con qué contamos para que cuando hay un sismo, sobre 5 o más, no quede la mitad de Chile en el suelo, ¿ves? O la mitad de la ciudad, ¿no es cierto?, que sufrió el sismo, o las ciudades que sufrieron el sismo. Bueno, las construcciones, ¿no es cierto? Chile es un país en donde las construcciones debe cumplir con ciertos estándares, ¿ya? Eso es súper importante. Ya, voy a terminar la clase con esto, que era lo que habíamos visto, y luego voy a hacer un comentario para que me entiendan lo que dije, porque no se entendió. Ya, veamos acá. Lo otro donde la cosa estuvo como débil en esto del ciclo de manejo de riesgo, ¿ya? Nosotros habíamos hablado de la gestión de riesgo, ¿ya? Y bueno, como decíamos ahí, se aborda metodológicamente, ¿no es cierto?, donde hay una serie de etapas, ¿ya?, como son estas, pero estas etapas a su vez se iban, ¿no es cierto?, se agrupaban en fases, ¿ya? Y la idea era que ustedes leyeran un poquito acerca de cada una de estas fases, y bueno, ahí es donde, ¿no es cierto?, faltó un poquitito lectura, no era nada del otro mundo, nada tremendo, ¿ya? Pero en términos generales nosotros tenemos alguna idea, ¿no es cierto?, a qué se refiere el manejo de riesgo y de qué es lo que pueden tratar un poco cada una de estas etapas o fases. ¿Ya? Eso era. ¿Listo? Ya. Voy a descompartir. Ya. Profesor, ¿podría cortar la grabación, por favor? Porque le voy a mencionar